otro disparo me cierra la puerta. De la boleadora y la piedra, hoy día estamos con armas y con armamento largo, con armamento de grosso calibre. Lagos y Bachelet consideraron terroristas. Se puede mentir siempre a un número limitado de personas, o algunas veces a todo el mundo. Lo que no se puede hacer es mentir siempre a todo el mundo. La mentira y el engaño son tan viejos como la guerra misma. El objetivo de estas acciones de inteligencia, denominadas operaciones psicológicas, es destruir la moral del enemigo y asegurar la aprobación de la población. Para ello, se utilizan dos métodos diferentes de modo paralelo, el militar y el político. El militar se ejecuta en el campo de batalla o en el teatro de operaciones. El método político se dirige a la retaguardia del adversario, es decir, a la población civil. Es allí donde se ejecutan las operaciones psicológicas con todas sus herramientas y variables. La propaganda, la desinformación, la manipulación, la fabricación de noticias, la omisión, la descontextualización, todo aquello que permita el montaje, pues, finalmente, convencer es vencer. Este es Dick Cheney. Fue director del Consejo de Relaciones Internacionales de los Estados Unidos, director ejecutivo de la empresa Halliburton, primera potencia de la industria energética, de la construcción y de la seguridad privada, consejero del Instituto Judío de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, vicepresidente para este otro sujeto. Ambos, artífices de la guerra contra el terrorismo, el eje del mal, y de la falsa certeza acerca de la presencia de armas de destrucción masiva en poder del régimen de Saddam Hussein. Este montaje,
al que se sumaron de modo entusiasta varios de sus colegas, significó la muerte para más de 1.200.000 civiles iraquíes, hombres, mujeres, niños y ancianos, la sumisión de todo un pueblo y la desestabilización de toda la región. Pero aunque no había tales armas de destrucción masiva, ni una conspiración satánica global, ni se logró demostrar la existencia de una internacional terrorista, se logró que las empresas de los Estados Unidos, de Canadá y Gran Bretaña se hicieran del control del 70% de las reservas de petróleo del planeta. Se fortaleció el cerco de protección al Gran Israel y los conglomerados de producción de armamentos percibieron utilidades siderales. Según cuenta la historia oficial, el 22 de noviembre de 1963, en la ciudad de Dallas, Texas, el presidente John F. Kennedy fue asesinado por un francotirador solitario, ex marín, que con anterioridad había desertado hacia la Unión Soviética y luego se habría arrepentido. 2 días más tarde, Jack Ruby asesinó a Harvey Oswald en medio de una turba de policías y agentes de seguridad. Un loco que mató a un loco que a su vez había asesinado a Kennedy. A las 8:30 de la mañana del día posterior al asesinato del presidente, John McCain, director de la CIA, llegó a la Casa Blanca para firmar el memorando 278 de Seguridad Nacional, que revertía la orden presidencial para el retiro de las tropas estadounidenses de Vietnam. Esa misma tarde, el secretario del Tesoro revocaba la orden presidencial que ordenaba que el papel moneda dejara de ser impreso por la Reserva Federal, organismo de los banqueros privados que gobiernan Wall Street, y que de ahí en adelante la emisión del dólar fuera atribución garantizada por el Estado. La Reserva Federal ha seguido imprimiendo el dólar hasta nuestros días. Las tropas norteamericanas permanecieron otros 9 años en Vietnam, hasta su derrota. El golpe militar contra el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular era un secreto a voces, una masacre largamente anunciada. Una semana después del 11 de septiembre de 1973, el diario El Mercurio tituló: "Ex gobierno marxista preparaba autogolpe". Los sediciosos y las agencias de inteligencia norteamericanas debían justificar ante Chile y el mundo el golpe. Salvador Allende desarrollaba un plan de asesinato masivo de militares, dirigentes políticos y periodistas de la oposición. El Plan Z, cuyo objetivo habría sido instaurar la República Popular Democrática de Chile. El Plan Z estaba supuestamente respaldado por documentos descubiertos en la caja fuerte del viceministro del Interior de Allende, Daniel Vergara, y copias encontradas en el Banco Central. La Junta Militar movilizó todos los medios a su alcance para darle crédito a la existencia de la falsa conspiración, llegando al extremo de exponer el Plan Z detalladamente ante la 28ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas e incorporar su existencia en el Manual de Historia de Chile de Frías Valenzuela, material pedagógico del Ministerio de Educación. Inducidos por la mentira, todos reaccionaron. Para el demócrata cristiano Patricio Aylwin, el gobierno de Allende planeaba instaurar por la fuerza la dictadura comunista tremendamente sangrienta, y las Fuerzas Armadas no hicieron sino adelantarse a ese riesgo inminente. El expresidente Eduardo Frei Montalva afirmó por su parte que las masas de guerrilleros estaban listas y el exterminio de los jefes del ejército estaba bien preparado. A la paranoia se sumaron sin recelos los medios de prensa y connotados columnistas como Abraham Santibáñez y Hernán Millas. Fue tal el éxito del montaje que los adictos a la Junta Militar llegaban a pagar altas sumas de dinero para que sus nombres figuraran en las listas de potenciales víctimas del Plan Z. A fines de octubre de 1973, la dictadura hizo publicar el Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile. Los soldados debían tener motivación para reprimir sin piedad, para torturar y asesinar. El Libro Blanco fue redactado por encargo de la Junta, entre otros, por el historiador Gonzalo Vial Correa,
autor del más difundido libro de historia de Chile, ministro de Educación de Pinochet y décadas más tarde designado por el presidente Patricio Aylwin como comisario de la Comisión Verdad y Reconciliación, y por Federico Willoughby, primer consejero en comunicación de la dictadura. Las consecuencias del montaje son conocidas por el mundo entero. 20 años después del montaje, algunos comenzaron a reconocer el error, cuando ya era demasiado tarde. Millas dijo que el Plan Z nunca existió y que es el mejor y más olvidado cuento militar. Santibáñez declaró que tengo que confesar que hubo un gran error, creer en el Plan Z. La gente encargada de las operaciones de inteligencia, que estaban entrenadas para eso, discernieron que era conveniente crear algún elemento de justificación del conocimiento militar que no necesitaba más que la que había habido, para convencer a la población civil de que los habían salvado. Hay un patrón, un modus operandi común a todos los montajes descritos. Las operaciones psicológicas son un conjunto de técnicas y procedimientos destinados a fortalecer y facilitar el éxito militar en el campo de batalla y a influenciar a la opinión pública para generar sentimientos de simpatía y apoyo hacia las operaciones militares, policiales o judiciales. Dicho patrón o conjunto de técnicas no se improvisan, nada queda al azar, y están claramente detalladas en manuales de entrenamiento elaborados principalmente por las unidades de inteligencia del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Son estos manuales con los que se entrena a las unidades de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas de ese país, a la Agencia de Inteligencia Central, CIA, a destacamentos especiales del Servicio Secreto y del FBI, pero también a militares, policías, fiscales y agentes extranjeros en cursos que se imparten en escuelas y seminarios de los Estados Unidos y otros países de América, de acuerdo con protocolos y acuerdos bilaterales y multinacionales. Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los Estados miembros para prepararse mejor para enfrentar de manera coordinada potenciales amenazas terroristas. Se trata de programas de formación en que se realizan ejercicios de simulación y programas de planificación de contingencias y reducción de amenazas. Esto, de acuerdo con los manuales de campo del Ejército de los Estados Unidos, se inscribe en lo que denominan ambiente estratégico de los intereses globales de su país. Entre ellos, alentar y asistir a los aliados de los Estados Unidos a defenderse de la agresión, coerción, subversión, insurgencia y terrorismo, y promover la estabilidad regional en América Latina, Asia del Este, la zona del Pacífico, el Medio Oriente, Asia del Sur y África. Pero, ¿cuáles son los enemigos de la estabilidad requerida por los intereses de los Estados Unidos fuera de sus fronteras? Se trata de lo que se conoce como fuerzas irregulares, lo que incluye guerrilla, partisanos, insurgentes, subversivos, resistentes, terroristas, revolucionarios y personal, organizaciones y métodos similares. Es decir, aquellos que desarrollan actividades militares, políticas, psicológicas y económicas llevadas a cabo por grupos de habitantes de un país con el propósito de eliminar o debilitar a la autoridad local. Pues una fuerza irregular es la manifestación concreta de un movimiento de resistencia contra el gobierno local por una porción de la población de un área determinada. Para lograr eficacia en estos propósitos de control de las fuerzas irregulares, debe contarse con el apoyo mayoritario de la población, debe aislarse a los resistentes y luego eliminarlos. Para estos efectos existen las operaciones psicológicas, que incluyen productos y acciones, o una serie de ambos, diseñados para producir el comportamiento esperado de una audiencia elegida. Estos objetivos pueden ser políticos, económicos, militares, sociales, ideológicos o religiosos. Una campaña de operaciones psicológicas destinada a brindar soporte y justificación a una operación militar o policial es un mecanismo dinámico conocido como ciclo PSYOP, un desarrollo permanente que comienza y termina en un mismo punto, solo para seguir recomenzando la misma secuencia. Recolección de datos de inteligencia, análisis de la audiencia a la que irá dirigida la operación, desarrollo del producto, selección del medio de diseminación del mensaje, producción del producto, difusión y vuelta a empezar. La responsabilidad de los agentes encargados de las operaciones psicológicas son la evaluación del impacto psicológico de operaciones militares, el desarrollo y conducción de las campañas psicológicas en apoyo a las operaciones militares y el desarrollo de propaganda contra el enemigo.
Nada debe ser dejado al azar. Primero se debe analizar la situación, con base en los elementos recaudados por inteligencia. Luego debe elaborarse el mensaje y finalmente liberarlo sobre la audiencia escogida. ¿Teoría de la conspiración? ¿Fábula? ¿Que esto no pasa en Chile, que es un país con plena independencia y autonomía? El 24 de junio de 2010, el FBI y el Ministerio del Interior de Chile formalizaron la integración de este ministerio a la Red de Intercambio de Información en Línea, LEO, del FBI. El acuerdo se suscribió en la oficina del embajador de los Estados Unidos en Chile, Paul Simons. Se destaca el hecho que el Ministerio del Interior del Gobierno de Chile es la primera y única agencia gubernamental no policial en el mundo que ha sido invitada por la Oficina de Enlace del FBI a integrarse a esta red, que permite el seguimiento y monitoreo de desarrollo de incidentes y cuyo objetivo es brindar apoyo a operativos de investigación. El sitio es manejado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Más aún, el 30 de abril del 2009, la Embajada de los Estados Unidos en Chile informó de la participación activa de las agencias chilenas en sus programas de lucha antiterrorista. Se reconoció que el FBI presta apoyo permanente y asesoría a Carabineros y la Fiscalía Nacional, Ministerio Público, específicamente en el monitoreo de las actividades de la Coordinadora Arauco Mayeco, un grupo indígena mapuche violentista del sur de Chile, según sus propias palabras, y la existencia de redes de contacto entre grupos mapuche y movimientos políticos armados de América Latina y España. Estos son los fiscales que nos interesan, como Mario Elgueta, la supuesta víctima de una emboscada en la zona de Yeuyeu, alumno de un curso antiterrorista en las dependencias del FBI en Virginia, Estados Unidos. Nada mejor para ocultar la verdad que hacerla parecer fruto de la afiebrada mente de un apóstata de la conspiración secreta, velada, incomprobable. Decir, por ejemplo, que no es casualidad que un 8 de noviembre de 1925 el Partido Nacional Socialista de Alemania fundara las SS. O que fue precisamente un 8 de noviembre de 1960 que John F. Kennedy fue elegido presidente de los Estados Unidos. O que el 8 de noviembre de 1980 fue elegido George W. Bush en el mismo cargo. O que el 8 de noviembre de 1868, el coronel Cornelio Saavedra, quien condujo a la guerra de exterminio conocida oficialmente como Pacificación de la Araucanía, arribara a los antiguos restos calcinados del fuerte Tucapel para preparar la refundación de la localidad de Cañete, que había sido incendiada hasta sus cimientos por los mapuche en 1563. El 8 de noviembre del 2010, 17 comuneros mapuche enfrentan un nuevo juicio. Arriesgan en conjunto una condena sumada de 800 años de presidio. 4 bicentenarios de Chile sobre las espaldas de quienes se oponen a la soberbia. El 8, en numerología, es signo de poder, de falta de escrúpulos, de habilidades políticas, de autosuficiencia, de ambición, de carencia de instintos humanitarios. Pero aquí no estamos hablando de magia. Estamos hablando de vida concreta, dura, en riesgo. Veamos lo que el fiscal ha calificado como los hechos ante tribunales. De sur a norte, entre las pequeñas ciudades de Tirúa y Cañete, octava región de Chile, provincia de Arauco, y de este a oeste, entre la cordillera de Nahuelbuta y el Océano Pacífico, se encuentra una rica extensión de tierra que registra en la historia una de las más altas concentraciones de población mapuche y huilliche. En el año de 1875, Francisco Javier Ovalle, diputado por Freirina y Lebu, adquirió las tierras que se extienden entre la laguna Yeuyeu y la línea de la costa, constituyendo la hacienda Tranaquepe. La población mapuche se concentró en un reducido territorio conocido como el Cerro Choque Afuera, a orillas del lago. En 1883, la recién inmigrada familia de Bensberger, procedente de Alemania, compró a Ovalle la hacienda. Esta propiedad estuvo en su poder hasta la llegada del gobierno de la Unidad Popular, que mediante el proceso de la reforma agraria confiscó la hacienda, entregándosela a la Corporación de la Reforma Agraria, CORA, con el objeto de eventualmente devolver el territorio a las comunidades mapuche. La CORA y los comuneros llevaron adelante el primer proyecto de monocultivo de pino radiata y eucaliptus globulus en la zona, con la intención de una explotación conjunta, Estado, comunidades mapuche. Poco después, luego del golpe de Estado y la disolución del programa de la reforma agraria,
este territorio fue cedido a la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, entidad por entonces presidida por el yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerú, quien traspasó la propiedad a empresas forestales privadas. En la actualidad, los propietarios de estas tierras y de las plantaciones que en ellas existen son Forestal Volterra, cuyos accionistas son las japonesas Nippon Paper Industries, Sumitomo Corporation y Mitsui O.S.K. Lines, y Forestal Mininco, compañía manufacturera de papeles y cartones CMPC, conglomerado de la familia Mate. Las comunidades mapuche de la zona mantienen el reclamo del derecho sobre estas tierras, considerándolas territorio ancestral y alegando que el proceso de venta de las mismas es ilegal en su origen. Nosotros lo llamamos mapuche no porque se le ocurrió, sino porque aquí tenemos la madre tierra, la ñuque mapo. Ella es la tierra, el mapu que decimos nosotros. Y nosotros somos los che, la gente de la tierra. Cuando se crea el Estado chileno, se plantea que el Estado es unitario, soberano, es único. Y en él no existen las diferencias, no existen los pueblos distintos. Eso ha sido la lucha permanente por el Estado chileno. Incluso durante el proceso de reforma agraria se habló de los mapuches como campesinos, campesinos pobres. Porque nosotros hemos brotado como un árbol nativo. Porque anteriormente cuando existía el latifundio, bueno, peleamos con el latifundista. Después, de acuerdo, ¿no es cierto?, cuando ya ellos se fueron, llegaron otros que fueron las transnacionales, camuflados, bueno, como forestales. Acá estamos en un lugar donde se inició un proceso de recuperación de tierra. Bueno, acá en unos años anteriores se hizo un guilletún. Ahí está el Rehue, donde la Machi hizo su ceremonia y donde la gente lo acompañó. Y es tierra de la comunidad, es tierra que la comunidad quiere recuperar. Se asocia mucho el control territorial como una suerte de vigilancia, de resguardo frente a la arremetida del enemigo, en este caso del Estado opresor o de las empresas forestales u otro, sino que el control territorial estaría asociado a una suerte de recomposición del mundo mapuche desde sus distintas dimensiones, en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo religioso, en las ideas, en los valores. El problema del conflicto mapuche excede con creces los problemas de la justicia penal o las capacidades de respuesta a la justicia penal. Nosotros nos hemos visto inmersos en la necesidad de actuar persiguiendo la comisión de algunos delitos que han ocurrido en el contexto del conflicto debido a un problema que no ha tenido resolución por más de 200 años probablemente, al menos durante toda la vida independiente de Chile. Consideramos que es legítimo que existan planteamientos en la materia. Ahora bien, si eso se transforma en delito, nosotros tenemos que perseguirlos. El manual FM 3115 es claro en este respecto. Los movimientos de resistencia se forman en condiciones de insatisfacción y con la presencia de individuos fuertemente motivados que no pueden llevar adelante su causa por medios pacíficos o legales. Bajo circunstancias apropiadas, la actitud y creencia de estos individuos que están dispuestos a arriesgar sus propias vidas por su causa se contagian a otros miembros de sus familias y a sus vecinos. Efectivamente, nosotros hemos planteado una suerte de programa dentro de lo que es nuestro planteamiento político estratégico como CAM y que dice relación sobre dos ejes fundamentales dentro de nuestra concepción estratégica. La resistencia, desde el tema cultural hasta una defensa concreta de lucha defensiva y de autodefensa, y el otro eje que dice relación con la reconstrucción de la nación mapuche. Estos dos pilares, la resistencia y la reconstrucción de la nación mapuche, es lo que posibilitaría replantear fuertemente las dos principales demandas históricas de nuestro pueblo, que son la autonomía y el territorio.
recuperar nuestros espacios territoriales significa recuperarnos como pueblo, pues si la tierra es lo más importante para el mapuche. Sin tierra no somos nada. La tierra es parte de nuestro ser, es por ella que estamos aquí y por mientras nosotros veamos que la tierra se ataca a través de estas mismas, de las plantaciones de pino, eucaliptos que nos vienen a meter acá a las comunidades. La tierra se va a ir agotando y se va a ir el agua, se nos va a ir, las vertientes se nos están secando. Este lugar se está muriendo, pues este es un lugar muy lindo. Estas tierras forman parte de lo que en algún momento se llamó el territorio indígena. La ley establecía que hasta el año 1875, desde el río Paicaví al sur, eran tierras indígenas, por tanto no podía ser objeto ni de venta, ni de enajenación, ni de embargo, ni de arriendo, ni de nada. Eran propiedad indígena. Sin embargo, por la presión de los poderosos de la época, el año 1875 se cambia esta frontera hacia el Tirúa. Y con eso, las tierras del sector de Choque, de lo que fue después la hacienda Westberger, hasta el día de hoy, pasan a estar dentro del mercado. Cuando se empezó la forestal fue cuando fue en el gobierno de la Unidad Popular, pero fue un pacto que se hizo con la comunidad cuando se instaló la forestal, porque ellos dijeron que más adelante íbamos a ser todos partícipes de las riquezas naturales de nuestro pueblo. Pero después, cuando llegó la dictadura, se dio la vuelta a la tortilla y cambió todo. Ahí es donde empezaron a llegar las transnacionales. Después del pinochetismo llegan las transnacionales y ahí está instalado todavía. La verdad que no ha sido objeto de persecución. Nosotros no hemos planteado acusaciones por delitos de esas características, que podrían estar dentro de los delitos contra la ley de seguridad interior del Estado, derechamente, sino que han sido hechos que podrían ser constitutivos de delitos en contra de las personas, en contra de la propiedad, acompañada de medios particularmente graves, o también con finalidades de producir cierto grado de temor a la población, o que nosotros consideramos sinceramente que han producido un nivel de temor importante en ciertos grupos de la población. Pero en ningún caso nosotros le hemos dado un tratamiento diverso por el hecho de que ellos pretendan desconocer la autoridad del Estado. Es una declaración de principio. Vemos que en el caso de los anarquistas también se hace un desconocimiento del Estado, pero nosotros lo que nos ha llamado la atención no son los grupos que se reúnen al interior de una casa a debatir de estos temas y que hacen este tipo de afirmaciones. Lo que nos preocupa es cuando esos grupos comienzan a poner, por ejemplo, bombas en determinado lugar y ponen en riesgo la vida y la seguridad de las personas. La defensa va a ser presente que los conceptos de control territorial son parte integrante del derecho humano de los pueblos a la autodeterminación, que está consagrada en los pactos suscritos por Chile, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, en su artículo primero, consagran el derecho a la autodeterminación de los pueblos, lo que en el caso chileno se refuerza por la suscripción del Convenio 169, que reconoce una suerte de autogobierno en asuntos propios de los pueblos indígenas. Por lo tanto, entendemos que hablar de control territorial en el fondo debería excluir la tipificación de terrorismo, porque demuestra que el objetivo es lograr la autodeterminación, que es un objetivo también formalmente aceptado por el Estado chileno. En este tipo de investigación no hay ningún tipo de persecución, no hay ningún tipo de represión específica en contra de ninguna persona que pertenezca a una etnia, pertenezca a una raza, como pueden denominar otros, a un credo religioso o político. Simplemente, y esto es bastante concreto, se dio un hecho específico de la sustracción masiva de madera a unas empresas forestales en un territorio determinado. Ahora, eso no reviste ningún grado de complejidad. El problema es cuando esta sustracción de madera sistemática está unido a guardias armadas que comienzan a atacar a trabajadores forestales, comienzan a atacar a ciudadanos que se desplazan en los lugares específicos y que están cumpliendo también con sus labores del día a día, y también al personal policial que le va a brindar apoyo o protección a las víctimas de los delitos que fueron denunciados. Una vez que se declara que las tierras al sur de Tirúa pueden ser propiedad particular,
entre el 25, el 26 y el 27 de abril se supone que van varios mapuches a la notaría de Lebu, cosa que ya es rara. En ese tiempo no habían caminos, estamos hablando de lugares muy lejanos, entre Choque y específicamente Lebu, y día tras día 20 distintos mapuches vendan su acción y de derecho sobre lo que es luego la hacienda Tranaquepe, en ese momento distintos potreros. Lo primero que llama la atención es que si uno revisa los títulos, quienes venden no son familias que hayan estado en el área ni la estén actualmente. Y una gestión muy recurrida, un mecanismo engañoso muy recurrido en aquellos años, era llevar mapuches de cualquier lado y ponerlos frente al notario, que estaba vinculado a los poderes locales, y ellos, sin saber firmar, decían que estaban de acuerdo con la venta. Muchos de ellos sin saber hablar castellano aún. Eso no importaba porque el notario lo que hacía era legitimar, legalizar la venta, y empezaba con esto una serie de transferencias posteriores. Evicción, expulsión. Desde que el Estado chileno inició el proceso de incorporación del territorio mapuche al mercado, se ha buscado criminalizar los diversos movimientos de resistencia que se han dado a lo largo del tiempo. La verdad es que estamos hablando de una organización en ciernes. No podemos compararlo con grupos como la ETA o con grupos como las FARC, que tienen control efectivo territorial de grandes sectores o que han desarrollado tal nivel de acumulación de poder que les permite desarrollar labores terroristas a gran escala. Esto está recién empezando, y la figura justamente del terrorismo en general tiende a anticiparse a la generación más grave de esta clase de hechos ilícitos. Efectivamente, estamos en ciernes, y la aplicación de este tipo de normativa es tratar de evitar de que esto escale hasta llegar a ese tipo de nivel. Como señala el manual FM 3115 del Ejército de los Estados Unidos, referido a las fuerzas irregulares, cuando éstas están en su etapa formativa, pueden ser eliminadas por medio de la aplicación de las leyes civiles y removiendo las causas que genera el movimiento de resistencia. Una vez que la fuerza irregular se ha consolidado, será demasiado fuerte para eliminarla con dichas acciones. Una vez que pasa 10 años, en que el título está inscrito, este título se legaliza, pasa a tener fuerza de ley. Entonces, cuando en las empresas forestales, que son los que posteriormente heredaron estos fondos, dicen nosotros no compramos algo ilegal, nosotros no cometimos algo ilegal, puede que sea así, pero están comprando un auto robado. El origen sigue siendo ilegítimo. Entonces, cuando los mapuches plantean nosotros no vendimos, por tanto, tenemos derecho sobre esos territorios, están en la verdad. Nosotros estamos planteando la liberación nacional en las actuales condiciones sobre la base de la defensa de lo que tenemos, desde las comunidades, desde el bagaje, desde el acopio que existe en las comunidades, y desde ahí partir hacia un proceso mucho mayor, que nosotros estaríamos recién estableciendo las bases para desde ahí generar una propuesta de liberación nacional. Y las bases particularmente hoy día son principalmente llamar y ejercer recuperaciones de tierra, pero no recuperaciones de tierra en el ámbito simbólico o en el ámbito de la escultura, sino en que los mapuches seamos parte del proceso de recuperación territorial, es decir, a través de la disputa del metro a metro, en donde las tierras entren en conflicto. Que el Estado chileno es suficientemente fuerte para, en definitiva, verse, podríamos decir, afectado en sus bases esenciales por la actividad de grupos como la Coordinadora Arauco-Mayeco, sino que el tema es la gravedad de los hechos en los cuales se ven envueltos. No tiene otra justificación. Si el Estado es lo suficientemente sólido para no verse amenazado por las organizaciones mapuches de resistencia, ¿por qué entonces los inusitados grados de represión? ¿Por qué buscar condenas centenarias? Hay mucha riqueza debajo de la tierra también, no solamente arriba, sino debajo, y a nosotros no nos sirve de nada que hayan forestales o que hayan mineras acá, porque el beneficio se lo van a llevar ellos. Toda operación psicológica requiere de un relato que oculte el objetivo de fondo.
En este caso, despejar los territorios de cualquier amenaza que entorpezca la llegada y estabilidad de las inversiones privadas en territorio mapuche. Esta organización, de acuerdo a lo que se ha podido apreciar en el curso de la investigación, tiene un liderazgo definido, se encuentran específicamente determinadas las funciones, tienen los objetivos muy bien planteados a través de un plan criminal destinado a un objetivo específico, que es causar terror en un grupo de la población, de ser objeto de atentados en el evento de no abandonar las zonas que para ellos pertenecen a su pueblo. No solamente hacemos lo que se ha conocido como la recuperación productiva, tanto en lo que es el desmonte o limpieza para generar actividad de siembra, o lo que más se ha nombrado de parte de nuestros detractores o enemigos, que es el del maderear común o el sacado de leña. Significa todo, significa unas demarcaciones, significan espacios que se van incorporando en el concepto de los mapuches. Por lo tanto, también dentro de los fondos nosotros tenemos demarcados los que se han denominado los rewe, los ayerrewe, desde una concepción amplia, pero también dentro de esos espacios hemos definido el valor de los huincul o de los cerros, y de ahí de lo que significan ciertos límites naturales que nuestros antiguos manejaban, que tienen que ver con quebradas, que tienen que ver con deslindes naturales, que son los villorrios, los esteros, y de ahí se buscan espacios cada vez más significativos desde un ámbito cultural dentro del mundo mapuche, hasta llegar incluso a definir lugares como reconstrucción de paligües, de guillatúe y otros que dan cuenta de la posibilidad de generar incluso nuevas pueblas para que las comunidades de alguna manera entren en un espacio de mayor control. A eso nosotros hemos denominado control territorial. La distribución de fondos no se da para el pueblo en general mapuche. La distribución de fondos del resultado de los delitos de sustracción de madera se reparte entre ellos, como un delito común al cual se le otorga un ribete ideológico con el objeto de justificar lo que termina siendo, como toda esta clase de delitos, un simple afán de lucro. He leído muchos manuales en que tratan de hacer el perfil, sobre todo manuales norteamericanos, que son como unas caricaturas, ¿no? El perfil del terrorista, un tipo amargado que vive en una guardilla y que solamente quiere agredir y que un desadaptado social. No, en absoluto. El día que estos tipos cometen un hecho de violencia en que maten a un civil, hasta le llegó la simpatía popular, entre comillas. Se instala una bomba, aunque sea de ruido, que diga acá en Concepción, hasta ahí le va a llegar el ruido a la gente de Concepción, que se llama. Plantear de que estos sectores están comprometidos en el empleo del método terrorista no tiene ningún asidero, y tratar de vincular a la lucha social de comunidades mapuche a Al Qaeda o a las FARC o a otras organizaciones insurgentes es un acto, a mi juicio, de absoluta mala fe. Hay acuerdo en que una mínima parte está en conflicto radical contra el Estado y que protagoniza enfrentamientos y actos que los gobiernos de Lagos y Bachelet consideraron terroristas. En todo conflicto, uno de los elementos centrales es la legitimidad. ¿Quién tiene la legitimidad y cuyas acciones son vistas como realmente aceptables por la sociedad? Es un factor determinante en la victoria o la derrota de un conflicto. Y para ese propósito se realizan lo que se conoce como operaciones psicológicas que contribuyan a generar una imagen de un enemigo cruel, desalmado, irresponsable. Cuando se captura a miembros de fuerzas irregulares, es esperable que mantengan la actitud que sostuvieron durante sus acciones. Por lo tanto, deben seguirse los siguientes pasos. Primero, se requiere del confinamiento y es probable que éste sea de larga duración. Segundo, a aquellos prisioneros contra los que se pueda presentar cargos deben ser llevados ante la justicia de inmediato. Los cargos por crímenes contra personas, tales como el asesinato, deben ser hechos. Más que cargos de crímenes que tengan que ver con su afiliación al movimiento de resistencia, lo que podría redundar en victimización y servir como elemento de movilización para quienes los apoyen en el movimiento de resistencia.
Ahora veremos más sobre la emboscada al fiscal Mario Elgueta, los detalles de la investigación, las escuchas telefónicas a los líderes de la coordinadora Arauco Mayeco y el testimonio de testigos protegidos. Pero también veremos por primera vez lo que dicen los militantes de la CAM que participaron en ese ataque y que responden a quienes los acusan de ser terroristas con preparación en el extranjero. Por supuesto que hay muchas razones para preguntarse en qué medida nos está tratando de presentar la lucha de un pueblo originario que ha sido despojado de sus tierras, que ha sido hostilizado y que tiene una simpatía relativa en la opinión pública, ciertamente mucha simpatía a nivel internacional. Bueno, podría ser muy instrumental tener un montaje que demuestre o una situación en la cual uno internacionalmente puede decir, no, perdón, nosotros entendemos perfectamente las reivindicaciones de los pueblos indígenas, pero otra cosa son atentados con armas de guerra para asesinar a un fiscal de la nación. Desde mediados de la década del 2000, varios jóvenes mapuche activistas, habitantes de estas comunidades y organizados en lo que llaman Coordinadora Arauco Mayeco o CAM, vienen desarrollando hechos violentos que pueden ser catalogados en dos ámbitos: el delito común destinado a lucrar con el robo de madera y el delito terrorista orientado a sembrar el temor en la población para dar cobertura a su actividad de enriquecimiento ilícito. Según los fiscales, tenemos entonces por un lado a una organización para delinquir dedicada al delito del robo de propiedad ajena y a una asociación ilícita terrorista cuyos fines dar resguardo a la primera, ambas parapetadas tras la justificación de la recuperación territorial y la lucha por demandas históricas del pueblo mapuche. La justicia chilena debe entonces dictar numerosas órdenes de protección a los predios forestales y las fuerzas de orden son instaladas de forma permanente para garantizar dicho resguardo. Pero ni la fuerte presencia policial ni las medidas judiciales lograron detener el hurto y la actividad terrorista. Según sus investigaciones, las policías, el Ministerio Público y las empresas forestales llegaron a la conclusión con el tiempo de la existencia de la formación de un inminente foco guerrillero en la zona. Por un lado, el pasado militante de algunos de los miembros de la CAM, que llegaron a la zona en su condición de miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y luego la participación de miembros de las comunidades en cursos paramilitares dictados por las FARC colombianas. Hay una leyenda muy antigua que dice que uno de los cargamentos de Carrizal Bajo no fue detectado, sino que pasó hasta acá a la zona de Quirúa y supuestamente le está llegando a que los movimientos subversivos y la izquierda chilena en general, a principios de los 90 tenía uno de los sectores caldos de cultivo más factibles de instalar en Chile como un foco insurreccional, era la provincia de Arauco, con niveles de pobreza, porque hay un tema izquierdista arraigado, el tema de los sindicatos, los mineros, bla bla bla, y anda ese mito de que efectivamente el encargamiento de armas en Arauco que estaría en poder tal de este tipo. Yo no tengo ninguna información que así. Si no se trata tampoco que sean boinas negras, no se trata que sean partisanos. En la casa de Ramón Luquillo. Eran como socios con mi papá porque siempre venía a sembrar para acá. Porotos, papas, trigo. Aquí en ese lado había como una siembra comunitaria, así en que se sembraba lechuga, tomate, distintos tipos de porotos, para la subsistencia de las personas que venían a apoyar aquí el proceso de recuperación. Trabajaron la tierra, sembraban juntos y bueno, y también, como ellos lo han dicho públicamente, son de la misma organización. Nosotros como familia no tenemos tierra para trabajarla. Entonces con el Ramón hicimos, bueno, mi papá hizo esa sociedad para plantar y sembrar aquí para que nosotros pudiéramos comer. En el mismo lugar donde ocurre este hecho, el jefe policial que acompaña al fiscal Mario Elgueta nos relata que los atacantes disparan con escopetas. Aquí fue la emboscada. Saco a Mario aquí, lo pongo aquí debajo y quedo en esta posición. Yo tengo un fusilero aquí y dos a ese costado. Al frente, por acá.
unos 200, 300 metros, como le decía, unos 300 metros deben haber para allá, pero más no hay. ¿Dónde están esos árboles? Sí, un poco más allá, claro. ¿Cómo por dónde sean esos pinos allá? Sí. Al lado de la casa se le ocurre a un terrorista hacer un atentado. Pero bueno, claro, esta es la casa Ramón. Todo el dinero que adquirió, se hizo esta media casa aquí a través de la asociación ilícita y todo. Esta es su casa. Ahí tenía su cocina, lavaplatos. Aquí era su casa y además bodega. La violencia social puede tomar muchas formas. Bueno, hay violencia social cuando trabajadores tercerizados del cobre queman buses en la subida del Teniente. Pero eso no es un acto terrorista. Es un acto de violencia social. Un joven que lanza una molotov a la salida de una universidad con el rostro encapuchado no es un terrorista. Eso pasa en Chile, en Zúrich, en Londres, en París, en todo el mundo. Y eso no son atentados terroristas. Las personas del Ministerio Público y de Investigaciones, aún en contra de la opinión de Carabineros de Chile, que eran los encargados de mantener las medidas de protección en el sector, insistieron con tanta vehemencia, incluso insultando a los comandantes de Carabineros, de ingresar al sector de Puerto Choque y además no de ingresar, sino además de ingresar en una caravana punitiva, incluso con tanques. Entonces claramente nosotros vemos que hubo una premeditación y una suerte, en esta acción, una suerte de provocación. Yo tuve mucha suerte en el incidente. Yo tuve solamente un impacto en la muñeca y un impacto que me rozó en la cabeza. Hubo un par de impactos más que estaban incrustados en el chaleco antibalas a la altura del pecho, pero eso no me hicieron nada. Los que no tuvieron tanta suerte sí fueron los funcionarios de investigaciones, particularmente los que estaban sentados atrás. Después que siento el primer impacto que me llega de lleno en este brazo y en la mano, fue colocarme el dedo pulgar entre medio de la pretina del pantalón, porque fue esto lo que me permitió que el brazo no se me cayera. Si tú te fijas, ellos cortaron esta alambrada y eso les permitía pasar inmediatamente bajo ese pino. Es que eso está acreditado también. Ellos sabían que el fiscal Mario Elgueta iba en la caravana. Ellos sabían que había una camioneta blanca donde iba el fiscal Elgueta, porque antes las otras escuchas telefónicas, y es una ventaja que nosotros poseemos, y es verdad. Esta investigación se inició por robo y hurto de madera, y eso permitió medidas intrusivas antes del atentado. Y luego de ocurrido el atentado, se logró descubrir todas estas escuchas telefónicas en las que efectivamente los tipos estaban preparados, y hay un testigo presencial también que así lo indica. El fiscal con la comitiva van a brindar auxilio a una persona que fue víctima de un delito, y de vuelta se le obstaculiza el camino a través de dos cortes de ruta, se echan abajo unos árboles, y con posterioridad, aprovechando esta circunstancia, comienzan a disparar, y todas las pruebas balísticas están enfocadas hacia que los disparos están dirigidos en contra de las cabinas. Todos en contra de los conductores, y curiosamente el conductor del vehículo camioneta blanca, que era de la fiscalía, era Mario Elgueta. Y de acuerdo a la prueba que señala el médico legal, la mayoría de las víctimas tienen lesiones en los brazos, que fue tal vez otra de las cosas que puede llamarle la atención, porque todos hicieron esto al momento de sufrir el disparo. Hicieron una posición defensiva. ¿Y a quién es al que supuestamente el fiscal Elgueta había ido a proteger esa noche? El vecino mío Jorquera, Santo Jorquera. Él ha traicionado a su gente. Con la autoridad él ha vendido a su gente. Él vende alcohol, él vende trago. En el golpe del Estado, él a la orilla del lago ahí sufrieron gente que podera y ahogaron, gente, no sé cuánto, gente echaron al lago, eso no sabemos porque tortura, zona de tortura que tuvo él, con muchos militares, con el poder que tiene. Él es un soplón. Bueno, Santo Jorquera, yo desde que tengo conocimiento vivo acá. Siempre estaba acá y nunca se le ha hecho ningún daño a él. El único que ha hecho daño ha sido él hacia la gente acá, hacia la gente de la comunidad.
Este lugar se llama Puerto Choque y pertenece a José Santos Jorquera, dueño hasta el día de hoy. Actualmente sigue trabajando. Ahí a la gente se la llevaba y traía. Ahí los tenían amarrados y los sumían en el lago, porque el Jorquera prestó todo: galpón, su casa, bote. Él remaba y veía cómo torturaban a la gente. Lorenzo Carilao, mi abuelo, fue llevado a este centro de tortura. Ahí estuvo 3 meses. Ahí vivió hambre, golpes, no podíamos hacer nada y sabíamos que estaba ahí. Después de los 3 meses llegó solo, a pie. Estuvieron los carabineros viviendo ahí. Después le hizo una cabaña a los carabineros. Los carabineros vivían ahí. Él estaba seguro, a él no le pasaba nada. Y se reía. Bueno, usted sabe que el chacal con chacal se defienden. Porque Santos Jorquera fue un chacal. Fue un digamos, un servidor del pinochetismo. Prestó cárceles, prestó lagos para que torturaran a nuestros hermanos. Y incluso a mi padre ese tiempo, que tenía como 80 años. Y varios peñas, así como 30 más peñas por ahí, que ya como que se me olvidan los nombres. Entonces él no debía estar acá. Ahí hay 2 hechos que son importantes. El primero, el fiscal no iba solo, iba con policía, pese a que él iba manejando una camioneta que entendemos era del Ministerio Público. Iba él escoltado por una tanqueta y iba escoltado, por cierto, por funcionarios del GOP y Fuerzas Especiales. O sea, estamos hablando que era una verdadera cápsula de seguridad, como se determina cuando se protege a alguien. Carabineros había realizado varias incursiones, llamémosle, o por órdenes judiciales habría ingresado a algunos predios para hacer resguardo o bajo el llamado, digamos, como ocurrió con este señor a quien efectivamente habían ido a ver. Este fiscal se había constituido en su casa para ir a ver supuestas amenazas que él habría recibido horas antes. En base a eso es que ocurren este tipo de hechos. ¿Quiénes son los ladrones aquí? ¿Acaso los mapuches son los ladrones? ¿Acaso quiénes tienen las tierras en este momento? ¿No son ellos los ladrones? Nosotros realmente, porque vamos a sacar madera para el juego, para leña, porque lo único que tenemos nosotros, los tratan de ladrones. Nosotros no estamos robando, nosotros estamos en su derecho, estamos recuperando nuestro derecho. Durante el proceso de reforma agraria, que se extiende entre el año 65 hasta el año 73 y sobre todo entre el año 70 y 73, muchas de las tierras que fueron devueltas por el Estado chileno a las organizaciones, comunidades mapuches que formaron cooperativas y asentamientos, entre el Estado chileno y estas comunidades mapuches se forman convenios entre la CONAF, la CORA, el IDI, y se plantan pinos. Entonces, cuando viene el golpe de Estado, lo que hace el Estado chileno, aparte de la represión, aparte de la muerte, que es especialmente virulenta en el territorio mapuche, en el que participan los dueños de los fundos, en el que participan fuerzas militares y del cual existe una memoria actual de ese doloroso proceso, se les quita las tierras. Y se les quitan las tierras que ahora venían con pino. Entonces las primeras cosechas de pino son cosechas que plantearon las comunidades mapuches en convenios con el Estado. Y entonces cuando ven al año 95 pasar los camiones cargados de pino, cargados de eucalipto, y decían esos pinos, esos eucaliptos son nuestros, no estaban hablando de los pinos y los eucaliptos antes que llegara Colón. Son pinos y eucaliptos plantados por las comunidades en convenio con el Estado. Lo mismo pasa con los galpones, con las siembras, con los animales, con la maquinaria. Todo lo que habían logrado formar las cooperativas y asentamientos mapuches son usurpados nuevamente por el Estado. Ya tenemos antecedentes suficientes para estimar que existieron ciudadanos chilenos en los campamentos de Raúl Reyes. ¿Esos chilenos corresponden a miembros de la CAM? Así es. ¿Qué entrenamiento, de qué tipo habrían recibido? El entrenamiento que hace las FARC es entrenamiento fundamentalmente en guerrilla. Y uno dice, no, si el mapuche es conflictivo esto, y uno tiene que hacer conflicto para que sea escuchado, porque si no nadie lo escucha. No, nada. Ninguna escopeta falla. Ninguna escopeta falla. Generalmente no conducimos. Bueno, nuestros hermanos, nuestros países están luchando por la causa, están luchando por nuestros derechos. Y eso para nosotros no es crimen. Los criminales son realmente los que han llegado de afuera, los que en este momento la tienen en su poder. Las forestales, los que están manipulando en este momento la tierra. Y ellos son directamente los terroristas y los que han sembrado el terror.
Nosotros por ningún motivo hemos sido terroristas. Nosotros no hemos muerto a nadie, ni hemos desalojado a nadie. Ni tampoco hemos quemado a nadie dentro de sus casas como la gente anteriormente. El grupo terrorista, según Fiscalía, venía acosando y amenazando de forma reiterada al ciudadano Santos Jorquera, microempresario turístico radicado a orillas del lago Yeuyeu desde hace 40 años. Ese día, un puñado de encapuchados acudió a su domicilio, agrediéndolo física y verbalmente. Robaron sus celulares y escopetas y le advirtieron que si no se hacía abandono inmediato de la comunidad antes de 24 horas, incendiarían su casa, con él y su familia en el interior. Presto, el fiscal Mario Elgueta, a cuyo cargo se encontraba la investigación por asociación ilícita terrorista, acudió en su defensa. Y entonces, según señalan los fiscales, los presuntos guerrilleros y ladrones de madera, envalentonados, cometieron el error más grave de su campaña. Aquel que el Ministerio Público aprovecharía para dar el golpe de gracia a la CAM y encerrar a sus miembros. El ataque contra el fiscal Elgueta y su comitiva el día 16 de octubre del 2008. Pero para los fiscales, todo se trataba de un plan finamente elaborado por la CAM con el fin de asesinar a un fiscal. Aquí hay un paradero. Los gallos cortan acá por los árboles. Fue un carro que era el blindado que habría, o sea, piensa las condiciones que para ir allá de noche había que ir con una comitiva con esas características porque tú sabías que iba a ir. Ahí se notaba la cantidad de ataques que tú sabías que iba a pasar. Un carro, aquí viene Mario, 3 carros más, mira, no recuerdo si son 12, por lo menos entre 10 y 12. Hay tiradores acá, y eventualmente hay un tirador acá. Ahora, tenía el factor sorpresa, tiene la oscuridad, esto fue a las 12 de la noche, los detectives que andaban con Mario fueron los resultados mencionados. Lo único que atinaba a llamarle eran los fogonazos, pero una vez que ya veía el disparo, entonces el fogonazo para ir para allá. Que los detectives pararon su ametralladora y pistola automática. Mira, a la hora de los cubos por experiencia propia, cuando queda, un buen chileno, cuando queda la cagada, nadie atina, weón. Y aquí lo único que atinaron fueron los ratos que andaban con Mario. Que por lo menos sacaron a Mario, el detective al lado lo baja, José López. Lo baja, lo saca por del copiloto y lo mantienen ahí. El vidrio de Mario estalló con el segundo impacto. Que es el segundo impacto que por proyección hiere a los detectives que están en el cubículo atrás. Los detectives quedaron con esa edad gravísima. Luego de los allanamientos, de la cacería a los responsables, las policías dieron con nuevos elementos que hicieron sospechar del vínculo entre la CAM y grupos dedicados a la colocación de artefactos explosivos en diversas ciudades del país, ahondando de este modo el argumento de los fiscales, permitiendo justificar las cuantiosas sentencias solicitadas al tribunal. Si no se aplica efectivamente la legislación y eventualmente esto no se frena, eventualmente a futuro podríamos estar hablando de organizaciones más radicalizadas, con la posibilidad de invertir estos medios en otro tipo de tecnología que eventualmente nos puede complicar bastante. La verdad es que se dicen campesinos, agricultores, pero que no tienen labor conocida, se mantienen sin tener un sustento específico acreditado. Y además se va a comprobar que han desarrollado largos viajes por distintos lugares y no existe acreditación en torno a cómo poder mantenerse tomando en consideración las condiciones en las que ellos aducen que viven normalmente. Los policías aseguran que este grupo mapuche usa guaguas y niños en situaciones que pueden ser peligrosas como una estrategia para victimizarse y evitar ser desalojados. Así se reprimen a los niños mapuches, aquí hay violencia, aquí hay tortura contra nuestros pequeños hijos. No hay persecución de ninguna clase. De haber existido alguna persecución, le aseguro que habría muchas más personas sometidas a prisión preventiva o que hayan sido detenidas, tomando en cuenta que esta asociación no se acota en las personas que actualmente están siendo juzgadas, sino que es mucho más grande. Tienen redes de apoyos y funcionan en base a marcos que han sido experimentados en otros lugares. Esto no es nada nuevo. Esto está teorizado, está estudiado y han tenido experiencia países europeos, otros países latinoamericanos y actualmente estamos con una situación en ciernes en Chile. Porque saben que aquí siempre hay que haber un foco.
Porque nosotros del año 70 en adelante seguimos luchando contra nuestros derechos. Dentro de la dictadura, nosotros seguimos luchando porque supimos, entendimos la lucha que era, aquí sin lucha nosotros no conocíamos nada. Entonces, producto de eso, ¿no es cierto? Han ido gente joven que han ido entendiendo y han seguido renaciendo y siguiendo el pensamiento de nuestros antepasados, nuestros loncos, nuestros peñas que van a estar. Este es el nuevo remate del carnaval de Claro, aquí como le decía, esta es la casa del que tiene una asociación ilícita, del que le llegan plata al extranjero. Ahí tiene toda la plata vendida. Es bien chistoso el cajero automático. Rui Mayó, del programa Contacto, que se nos acercó en varias oportunidades con el fin de que nosotros facilitáramos el acceso tanto a entrevistas a los imputados como a los defensores, como a sus familiares y a las comunidades. Se ha hecho un programa sesgado, malicioso, malintencionado y que ha hecho en realidad un juicio público a un grupo de comuneros que no han sido sentenciados, que están en pleno desarrollo de sus juicios, han interferido en la justicia al entregar pruebas que aún ni siquiera son conocidas por los jueces que tienen que sentenciar. Han mostrado la cara de los imputados con sus nombres, los han identificado como parte de una asociación ilícita terrorista. Es más, han llegado al extremo de vincularlos con grupos como las FARC, haciendo saber a través de este programa de que ellos se habrían desplazado desde Chile a tomar instrucción militar. Este programa trabajó durante bastante tiempo en conjunto con la PDI, con Carabineros, con la Fiscalía, con el Ministerio Público, puesto que aquí hay elementos que datan aproximadamente de un año, que algunos ni siquiera son conocidos de la defensa. No, es decir, en ningún caso la Fiscalía va a tratar de prestar para algo así. Derechamente lo que había habido un interés periodístico de parte del programa Contacto por mostrar este fenómeno, que es un fenómeno relevante, que está instalado como un tema de alto interés para la opinión pública, que de hecho ha sido un tema también de alto interés en el nivel de la discusión política, originando, ¿no sé, todo un proceso de reforma, además cruzado por el tema de la huelga de hambre, y en ese contexto hubo un interés del Canal 13 por llevar adelante el programa, que nos consultaron a nosotros como fuente de información, obviamente, como consultaron a las policías. ¿Cómo está ahí? Aquí estamos. Oye, ¿de ver? Hay unos tontos que van por ahí. Nosotros sostenemos de que aquí efectivamente había una planificación previa. Aquí se urdió un plan tendiente a producir la eliminación del gueto. Ahora, ¿qué fines se buscaban con eso? Probablemente el fin de atemorizar a quienes trabajan al interior del Ministerio Público e inhibirlos de actuar y de cumplir con sus deberes en la represión de estos delitos. Afortunadamente no se cumplió ese plan, pero se estuvo cerca. ¿Dónde fue atendido el fiscal? Primero en el hospital y después en el servicio médico legal por efecto contra lesiones. Pero él tuvo lesiones leves, no es tanto el daño que se le causó a él. Nosotros no pudimos grabar en ningún minuto al fiscal Mario Elgueta, ya que personalmente no lo vi. Fuimos al hospital de Cañete, pero tampoco había información en torno a las personas heridas. La información de las personas que recibieron estos impactos de escopeta fue una información entregada por, definitivamente, el mismo Ministerio Público y las policías, quienes señalaron cuántas personas heridas tenían, y el Ministerio Público que su fiscal estaba con lesiones puntualmente de escopeta. A ver, podríamos decir que esa es la casa de Santo Jorgera, ¿ya?
aquí pasa un camino de ripio, que después toma el camino pavimentado principal, que sería este, que es el que sale a San Ramón. Entonces lo que pasa es que los comuneros, al tomar conocimiento de la incursión policial, deciden dirigirse en dirección a la casa de Santos Jorquera, que era donde se tenía información que históricamente ha sido en dictadura un centro de tortura, y después le sirvió a la policía como punta de lanza dentro de las comunidades del Yuyeu este lugar, porque aquí pueden llegar y estar ellos tranquilos, como una especie pueden montar campamento. Él les presta cobertura, es un delator. Entonces los comuneros deciden ir a hacerle frente a este siniestro sujeto, y entonces donde se encuentran que vienen saliendo vehículos policiales, y en el camino pavimentado se montan barricadas y se producen enfrentamientos contra las fuerzas represivas del Estado chileno. Entonces ellos se comienzan a replegar hacia donde Santos Jorquera, y aquí en la intersección se parapetan. Luego la gente lo alcanza ahí tirando piedras y corriendo las barricadas, lo obliga a meterse al camino de ripio hacia la propiedad de Santos Jorquera, y es ahí, en esta zona, donde la policía empieza a hacer uso de su armamento de manera desproporcionada, con ráfagas de su ametralladora, disparos de revólver, de pistola, contra los comuneros. La gente no tenía idea que estaba ese fiscal Elgueta. Se sintieron ráfagas de ametralladora, entendemos nosotros, su ametralladora, ráfagas constantes. Dispararon muchos tiros y a quemarropa. O sea, ni hacia arriba ni hacia abajo para herir en una pierna, no, ellos dispararon a media altura. Era una actuación criminal. Ellos buscaban eliminar físicamente a un comunero, querían matar a alguien. Por suerte no mataron a nadie, sí tuvimos gentería que no se pudo atender en los servicios de urgencia porque sabíamos que se iban dispresos. Y fue muy buena la elección porque el otro día salió el medio montaje, que se había tratado de buscar a un fiscal que ni siquiera sabemos si efectivamente estuvo donde sucedieron los hechos. Ellos plantean que fue una emboscada de aniquilamiento, haciendo un paralelo con táctica guerrillera. Entonces es importante señalar lo ridículo de esa tesis que maneja la Fiscalía. Si nosotros hubiéramos querido matar a algún carabinero, a algún fiscal, primero no nos hubiéramos enfrentado con piedras y escopetas rudimentarias. Para matar a alguien, entendemos, hay que ocupar algunas armas como las que tienen ellos. Armas de guerra, munición 9 milímetros. Y nunca se ocupó ese tipo de armamentos contra ellos. Esta fue una acción de legítima defensa. Con las armas ya señaladas, lo que sí se produjo fueron enfrentamientos de resistencia donde la policía quería matar. Nosotros que los queríamos expulsar. Domicilio, su actividad. Pero dejamos claro desde ya que es una pelea de los más pobres, de los pobres, en este caso somos nosotros los mapuches, y los grandes grupos económicos que en este caso están siendo representados por el Estado y salvaguardados los intereses de esos grupos económicos por parte del Estado. Es así como entendemos la persecución política que se ha venido desarrollando. Eso quiero dejar de manifiesto. La pregunta que personalmente me hago: nosotros, si somos un pueblo ocupado por este Estado nos dará la garantía para tener un proceso justo. ¿Cómo ve usted el futuro de la organización? ¿Cree que esto los va a desarticular? Yo pienso que no. Si la organización de repente se fortalece. Si yo mismo, cuando yo estuve en la cárcel, yo también tuve presión política. Pero yo salí con más rabia de la cárcel a luchar por nuestra derecha.
Así que eso no es ninguna cosa. Es un ejemplo que le están dando a los cabros que de ahí van a ser unos cabros más luchadores que nunca. Cuando se castiga a civiles, se debe hacer con discreción y sentido de realismo. Si la población se siente frustrada o alienada producto de un castigo injusto, nuestro propósito se verá derrotado. Debe tenerse cuidado en castigar al verdadero ofensor, pues los actos de subversión muchas veces se ejecutan con el fin de provocar castigos injustos contra individuos o comunidades que cooperan con las fuerzas amistosas. Imagínense, es una ignorancia. Yo digo, los wincas saben harto, pero no saben nada. ¿Por qué? Imagínense, es una locura que le tiren 100 años a una persona. ¿Y quién vive 100 años? ¿Usted cree que yo voy a vivir 100 años, usted? Cuando llegaron los carabineros, llegaron como a las 6 de la mañana y empezaron apuntándolo así, todo al suelo y ahí llegaron violentos, rompieron las puertas, llegó la PDI, rompieron las puertas, sacaron a mi papá en puros calzoncillos y lo botaron al suelo apuntándolo a nosotros igual, lo tiraron al suelo así y a mi hermanito más chico lo sacaron igual así. Y lo tiraron igual a todo el suelo, así, llegaron violentos, llegaron a mi papá y a mi tío. Igual a mi tío lo llevaron allí al ripio y lo hincaron ahí, lo estuvieron un buen rato hincados en el ripio y ahí a mí me dio pena también. Y a mi papá y lo tenían ahí botado también así con las manos arriba, le dijeron, lo botaron hacia en el suelo apuntándolo. Y ese día también mi papá estaba sembrando papas, le desparramaron las papas, el abono también se lo desparramaron todo. Igual a mi abuelita también le botaron la harina cruda, y le botaron todo así, la harina cruda, el trigo, lo rompían los sacos así de papas también lo botaban. ¿Y qué es lo hermano? Armas. ¿Qué encontraron? Nada. El manual al pie de la letra. Los individuos a quienes se allanen sus propiedades y cuyos bienes sean confiscados deberán ser violentados y asustados hasta el punto en que nunca más se presten para albergar ni apoyar a las fuerzas irregulares en el futuro. De la motosierra Husqvarna desde el domicilio, misma marca que conforme a los dichos del testigo proveniente de reservada número 26 sería la motosierra empleada para derribar los árboles que se utilizaron para bloquear la caravana del fiscal, que en consecuencia este tribunal ha decidido, por decisión de mayoría, condenar a los acusados Héctor Javier Yaitul Carrillanca, Ramón Esteban Yanquileo Pilquiman, José Santiago Huenuche Reimán y Jonathan Sadi Huillical Méndez como autores de los delitos de homicidio frustrado en contra del fiscal adjunto al Ministerio Público, previsto y sancionado en el artículo 268 del Código Penal y condenaciones. Que es un montaje no solamente del Ministerio Público, sino de todas las personas que se prestaron para hacer esto. Tenemos a la Policía de Investigaciones, tenemos a Carabineros, al mismo gobierno que avaló las pruebas mostradas, terroristas, a los jueces, todos, están todos en la En definitiva, quienes deberían estar hoy día presos es el fiscal Cruz y el señor López Leiva. Ellos son los que crearon este montaje y ellos son los que deberían estar presos hoy. Maduro en mi tierra, listo para volar mientras mi gente espera. Espigas que voy yo sembrando para ver si germinan. Viento del norte, pensamiento y vida. ¿Qué estudias? ¿Por qué estudiar eso? Bueno, de primera fue así como en búsqueda de justicia debido a todas las injusticias que ocurrían dentro de la comunidad, porque esto no es ahora, es siempre así, ha estado lleno de allanamiento, persecución, militarización en la comunidad. Y estamos buscando justicia dentro de la injusticia. Ego, sonrisa, realidad y dolor.
duelo presente, esperando en represente. Baja por las noches, me arrollacho inconsciente en mi vientre. Los segundos pasados, cargados, tatuados en mi espalda, empapados, aunados a espasmos de llanto y de risa. He andado sin pausa, sin prisa, así de lento el momento, y no termina así de lento, cruzando entre las espinas. Dime qué se siente, dime qué se siente, dime qué se siente el sudor en la frente. Dime qué se siente, dime si presientes, dime qué se siente el sudor en la frente. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Viento, caricias, levedad y sabor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Eco, sonrisa, realidad y dolor. El olor de mi terreno penetra en el cerebro, se integra al sistema y toma mi cuerpo, lo hace flotar, respirar y tranquilo. Estoy en el sitio como para ir a sembrar un poco y después recogerlo poco a poco, llevarlo a mi bodega y ver lo que me interesa, lo bueno, lo malo, lo que ocurre. Viene el que ausenta la mantiene. Viene, viento, caricias, levedad y sabor, fuego, sonrisa, realidad y dolor. Sí,